Bueno, vamos a empezar con la fisiología de la fibrinólisis. Ya nos quedamos en que se formaba el coágulo de fibrina y se establecían uniones entre los monómeros del fibrinógeno, los cuales tienen una de las uniones más fuertes que existen en el cuerpo, que es a través del factor 13. No, son prácticamente irrompibles. Y entonces, ¿cómo es que se elimina el coágulo de fibrina? Pues a través de este mecanismo. Realmente la fibrina va a ser el principal cofactor de su destrucción, así como se genera, va a mediar los mecanismos necesarios para que se pueda remover. Y entonces tenemos que la función del sistema fibrinolítico es destruir el coágulo de fibrina cuando ya no se necesite e iniciar mecanismos de remodelado tisular, tanto profibrinolíticos como antifibrinolíticos. Entonces, la fibrinólisis es dada gracias a una enzima muy poderosa que se llama plasmina, que quizás es la enzima más poderosa que también tenemos. Si tenemos uno de los enlaces más fuertes en el coágulo, pues también tenemos que tener una enzima lo suficientemente buena como para eliminarlo. Y esta plasmina se genera a través de su proenzima, que es el plasminógeno. El plasminógeno puede ser activado ya sea por el factor 12 activado, el factor o los activadores del plasminógeno. Hay de varios tipos, hay el tisular y el de tipo uroquinasa. Y también a su vez es controlado por inhibidores de la fibrinólisis como el inhibidor del activador del plasminógeno. Finalmente, cuando se activa, se genera plasmina y la plasmina lo que va a ir a hacer es a romper los polímeros de fibrina. ¿Dudas hasta ahorita? Bueno, entonces tenemos al plasminógeno. La plasmina, recuerden estos proenzimas, son de síntesis hepática, vean la masa molecular, tienen unos dominios que se llaman Kringle, que son estos que están aquí. Y puede hidrolizar o romper fibrina, factor 5 y factor 8. Y casi todo lo que se le atraviese por enfrente. Entonces nosotros tenemos que cuando ya tenemos la red de fibrina y tenemos nuestro coágulo estable, nuestro trombo estable, va a llegar el activador del plasminógeno tisular, lo activa y se genera la plasmina. Y la plasmina es una enzima que va a ir a romper los monómeros de fibrina. Otra vez, estos son los monómeros de fibrina que establecen enlaces estables a través del factor 13. Y entonces va a llegar el plasminógeno y a través del activador del plasminógeno va a generar la plasmina. Y entonces la plasmina lo que va a hacer es romper los puentes, pero nunca va a poder romper los sitios de unión que estableció el factor 3. Eso les digo es prácticamente irrompible. ¿Dónde rompe? A los lados. Y cuando va rompiendo a los lados de la fibrina, vean, dónde rompe, dónde rompe. Rompe a los lados, no rompe los puntos de interacción del factor 13. ¿Vamos bien? Y entonces cuando se rompen se generan muchos productos que se llaman así, productos de degradación de la fibrina, que se forman con estos fragmentos de fibrinógeno. Recuerden ustedes que el fibrinógeno estaba formado por estos dominios D, el dominio E. Entonces cuando se empieza a romper, pues se empieza a fragmentar en diferentes partes. Tenemos el fragmento X que prácticamente está completo. Si se fijan ustedes, tienen los dos fragmentos D y el fragmento E, o los dos dominios, perdón, E y los dos D.
Luego puedo tener solamente fragmentos D o fragmentos Y, que es un fragmento E y un fragmento D, o fragmento C, pero también voy a tener uno de los fragmentos más famosos que existe, que es este que está aquí, que es el dímero D. El dímero D pues está formado por dos dominios D que están unidos a través de un enlace covalente dado por el factor 13. ¿Y para qué se usa? Ese es el famoso dímero D. ¿Para qué lo usan? Yo creo ya lo vieron en cardio, ¿no? Para lo de Que no la... era para ver si había en un estado de inflamación, bueno, trombótico. Más bien trombótico. Les habla efectivamente de eso, de trombosis, de que se activa el sistema de la coagulación. Entonces, cuando ustedes tienen un dímero D presente, quiere decir, o es equivalente que se activó la coagulación. No equivale a trombosis, equivale a activación de la coagulación. Y eso es importante porque, como ustedes lo mencionaron ahorita, fenómenos inflamatorios pueden llevar a elevar el dímero D porque se activa la coagulación. O algunos otros estados donde se activa, por ejemplo, un sangrado, va a elevar dímero D porque se activó la coagulación para frenar el sangrado. Entonces, no son sinónimos de trombosis. ¿Por qué sirve para trombosis? Por su alto valor, que le llaman valor predictivo negativo, perdón, positivo. Porque si no está, quiere decir que no tiene trombosis, pero si está, no me le está diagnosticando. No sé si me expliqué. ¿O lo podría repetir otra vez, doctora, por favor? Cuando está presente, indica pues activación de la coagulación. Si no está presente, quiere decir que no se activó la coagulación, y si no se activó la coagulación, pues no hay la posibilidad de que se haya formado un trombo. Entonces, cuando en un paciente que ustedes le están estudiando para una trombosis le determinan dímero D y está negativo, pueden ustedes afirmar que no presenta una trombosis, porque no hubo activación de la coagulación. ¿Sí? En cambio, si está positivo, ustedes no pueden afirmar que se trombosó. Lo único que pueden afirmar es que se activó la coagulación. ¿Sí quedó claro? Por eso lo usamos en trombosis. Si sale negativo, pues ya decimos, pues no se trombosó. Y si sale positivo, pues seguimos estudiando. ¿Dudas? Bueno, entonces este mecanismo de remodelado que es dado por la plasmina, pues me va a remover el coágulo una vez que ya no se necesite. Y obviamente pues no tiene que estar permanentemente activo, tengo inhibidores. Y uno de los principales inhibidores es el inhibidor de la plasmina, que se llama alfa-2 antiplasmina, que también es de síntesis hepática y suele estar también en las plaquetas. Entonces, cuando ya terminó la remoción del coágulo o el remodelado del coágulo, se activa la antiplasmina y la empieza a bloquear. Esa es una, para que ya no siga ocurriendo la destrucción del coágulo. Y el segundo mecanismo es que se va a inhibir la activación del plasminógeno a través de los inhibidores del activador del plasminógeno. Entonces, esos son mis dos mecanismos principales. Uno, que va a unirse directamente a la plasmina y la va a inactivar. Y el segundo es que inhiben a los activadores del plasminógeno. Por lo tanto, pues no se activa la fibrinólisis.
Estos, por ejemplo, son también de síntesis hepática, aunque también en endotelio y en macrófagos. Y el más rápido es el inhibidor de plasminógeno tipo 1, aunque hay algunos otros. Bueno, ¿dudas de esto? Y por último, otros de nuestros reguladores de la coagulación es el inhibidor activable por trombina. Esta es una carboxipeptidasa, que lo que va a hacer es evitar la destrucción prematura del trombo plaquetario, perdón, del coágulo, de la remoción de la fibrina. Entonces evita que la plasmina se una a la fibrina y que con esto se elimine rápidamente el coágulo para que se pueda llevar a cabo los mecanismos de hemostasis y se detenga el sangrado. Ahora, la proteína C, si ustedes recuerdan, es un anticoagulante natural, pero también tiene la capacidad de inhibir este inhibidor. Por lo tanto, también tiene actividad profibrinolítica, porque al inhibidor activable por trombina, pues entonces dejo libre a la plasmina para que se una a la fibrina y la destruya. ¿Dudas? Y bueno, aquí está básicamente un resumen de todo. Ahí tenemos a la trombina que está activando diferentes mecanismos, diferentes enzimas. Va a transformar el fibrinógeno en fibrina, la fibrina se empieza a polimerizar y va a formar mi red de fibrina en el trombo plaquetario. Se va a activar el factor 13 por acción de la trombina y cuando se activa el factor 13 estabiliza el coágulo. Una vez que se detiene el sangrado o que se repara la lesión, entonces iniciarían, porque se empieza a producir mucha fibrina, los activadores del plasminógeno. Eso es finalmente lo que activa al plasminógeno, la fibrina. Entre más fibrina hay, más activador del plasminógeno se va a generar y entonces sí, se genera plasmina y la plasmina empieza a romper las redes de fibrinas para iniciar el remodelado. Y finalmente también es la elevación de la plasmina y de la fibrina lo que activa a la alfa-2 antiplasmina para detener ahora sí la fibrinólisis y ya todo queda reparado. ¿Dudas? ¿No? Ven, ahí están los famosos dímeros D, pero también tienen, digamos, el mismo valor el resto de los productos de degradación de la fibrina. De hecho, hay un estudio así que se llama así, productos de degradación de la fibrina. Y aquí podemos ver cómo ya está ahí la red de fibrina, que fue gracias a la formación de trombina y la transformación de fibrinógeno a fibrina y la estabilización por el factor 13 activado. Y como el activador del plasminógeno tisular tiene su inhibidor, en el momento que se empieza a elevar la trombina y la fibrina, se rompe aquí la unión del inhibidor y se libera el activador del plasminógeno. El activador del plasminógeno activa plasmina y se empieza a degradar la fibrina. Se activa la antiplasmina, factor 13, la misma plasmina, la misma fibrina y inhibe a la plasmina y pues ya, se termina todo. Y eso fue toda la coagulación. ¿Dudas? ¿Sí se lo sabían así? ¿O nada más se sabían la cascada?
o ni la cascada. ¿No? No, muchachos. Bueno, pues esto es coagulación. Este sí es un tema muy importante que ustedes deben de dominar. Vamos a ver, hoy no, pero vamos a ver 3 patologías de trastornos de la coagulación para que vean. Una donde se afecta la hemostasia primaria, otra donde se afecta la hemostasia secundaria y una donde se afecta todo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces, pues por hoy acabamos. Sé que tienen exámenes, pero en cuanto puedan, denle un repaso a la coagulación. Bueno, entonces les paso lista y acabamos. Alviso. Presente.